La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en el oscuro vacío entre las estrellas. Era más grande que la mayoría de los planetas, y hogar de miles de especies exóticas diferentes. Aquí fue donde el Galáctico. El Consejo tomó todas las decisiones importantes para la galaxia, por más de 10.000 años. Cada especie había seguido sus reglas sin cuestionarlas. Dud, el embajador Star, se paró en el centro de la gran salón de actos. Su piel verde brillaba bajo las luces brillantes mientras hablaba con los cientos de delegados alienígenas. La voz estaba enojada y llena de preocupación. La criatura alta y delgada del Imperio, Vidian, nunca había visto nada como lo que los humanos lo estaban haciendo. Los humanos continuaron ignorando nuestras leyes, dijo Star. Los antebrazos ondeando en el aire. Construyen nuevas colonias donde quieren. Ellos toman recursos de planetas que pertenecen a otras especies. Actúan como si fueran dueños de toda la galaxia. Los otros alienígenas en la sala hizo varios sonidos de acuerdo. Algunos hicieron clic en sus mandíbulas, otros silbaron a través de su respiración. Agujeros, y unos pocos simplemente asintieron con la cabeza. Todos estuvieron de acuerdo en que los humanos nos estábamos convirtiendo en un gran problema. Al otro lado de la galaxia, el capitán Hake Morrison se sentó en su oficina en la Fuerza de Defensa de la Tierra. Estación Alfa. La base militar humana orbitaba la luna de la Tierra y servía como cuartel general de todas las operaciones espaciales tripuladas. Hake era un hombre rudo de unos 40 años con cabello castaño corto y cansado. Ojos. Había estado luchando en el espacio durante 20 años y había visto muchas batallas. La almirante Lisa Hamilton entró en su oficina con un bloc de datos. Ella era una mujer de unos 50 años con cabello gris y una expresión seria. Como oficial de más alto rango en la Fuerza de Defensa Terrestre, tenía el difícil trabajo de lidiando con la política alienígena. Hake, acabamos de recibir otro mensaje de consejo, dijo Lisa, sentada al otro lado de su escritorio. Este es diferente. Lo están llamando ultimátum final. Hake tomó el bloc de datos y leyó el mensaje. Su rostro se oscureció mientras leía. Cada línea. El Consejo exigía que los humanos detuvieran toda expansión más allá de sus territorios actuales. Ellos querían humanos a someterse a la supervisión directa del Consejo de todas las colonias. Ellos también exigieron el pago de reparaciones masivas por lo que llamaron colonización agresiva. Ellos quieren que nos convirtamos esclavos, dijo Hake, bajando el bloc de datos. Ellos quieren controlar todo lo que hazlo. Lisa asintió. Eso es exactamente lo que quieren. Todas las demás especies en el galaxia han aceptado este tipo de control. El Consejo espera que hagamos lo mismo. Hake se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver la Tierra a lo lejos, una hermosa bola azul y verde colgando en el espacio. Los humanos habían trabajado. Difícil de propagar por toda la galaxia. Habían construido colonias en docenas de mundos. Y creó una civilización creciente entre las estrellas. ¿Qué pasa si nos negamos? Preguntó Hake. Aislamiento completo, respondió Lisa. Sin comercio, sin diplomacia. Contacto. Prohibido el acceso a los carriles espaciales controlados por el Consejo. Nos aislarán del resto de la galaxia. Ingeniero jefe Paul. Stevens llamó a la puerta y entró. Era un hombre joven con cabello rubio y manchas de grasa en su uniforme. Paul era responsable de mantener todos los sistemas técnicos de la estación. Almirante capitán, he estado monitoreando las comunicaciones del Consejo. Paul dijo, está movilizando flotas cerca de nuestras fronteras. Esto no es solo una amenaza. Se están preparando para la acción. Oficial de comunicaciones Amy Rodríguez entró justo detrás de Paul. Era una mujer de unos 30 años con cabello oscuro y ojos afilados. Amy había estado escuchando transmisiones alienígenas durante años y entendieron sus idiomas mejor que la mayoría de los humanos. El Consejo está diciendo sus especies miembros para prepararse para la aplicación. Acción, informó Amy. Están hablando de humanos como si fuéramos criminales que necesitan ser castigados. Hake miró a su equipo. Estos fueron buenos. Personas que habían dedicado sus vidas a proteger a la humanidad. Tenían familias en la Tierra y amigos durante todo el colonias. La idea de jactarse ante los amos alienígenas lo enojó. ¿Qué hacer? ¿Crees que deberíamos hacerlo? Hake les preguntó.
Pablo habló primero. La tecnología avanza más rápido que la de ellos. Somos más creativos y adaptables. Creo que podemos manejar lo que sea que nos arrojen. Amy asintió con la cabeza. Todas las especies de la galaxia. Ha aceptado. El Consejo gobernó porque tenían miedo, pero los humanos no son como otras especies. No nos rendimos fácilmente. Lisa se levantó y caminó hacia la ventana, junto a Jaque. He estado en contacto con el presidente Carter. Ella está llamando aún. Sesión de emergencia de la Alianza de la Tierra. Todos los líderes de la colonia y comandantes militares estarán allí. 3 días después, la Alianza de la Tierra se reunió en la ciudad capital de Ginebra. Presidenta Ellen Carter. Era una mujer fuerte de unos 60 años que había guiado a la humanidad a través de muchos momentos difíciles. Ella se sentó a la cabeza de un largo mesa rodeada de representantes de cada colonia humana y unidad militar. El comandante Rick Douglas estuvo allí, representando las colonias exteriores. Era un hombre de unos 40 años que había pasado la mayor parte de su vida en los mundos fronterizos. Rick había visto de primera mano cómo los humanos podían prosperar en los entornos más hostiles. El Consejo cree que pueden intimidarnos como lo hicieron con todos los demás, dijo Rick durante la reunión. Pero no somos todos los demás. Estamos humanos. No retrocedemos ante los matones. El debate duró horas. Algunos representantes preocupados por las consecuencias de desafiar al concilio. Otros argumentaron que aceptar sus demandas sería el fin de la humanidad. Libertad. Al final, la decisión fue unánime. El presidente Carter se puso de pie y miró a todos en la sala. Lo haremos. No someterse a las exigencias del Consejo. No nos convertiremos en sus esclavos. Rechazaremos su autoridad por completo. El comandante Rick Douglas fue elegido para entregar la respuesta de la humanidad al Consejo. Viajó a Nexus Prime en un pequeño barco diplomático. Los extraterrestres esperaban que trajera noticias de rendición humana. En cambio, Rick se paró ante. El Consejo se reunió y pronunció palabras que cambiarían la historia galáctica para siempre. La especie humana rechaza tu ultimátum, dijo Rick con voz clara y fuerte. Rechazamos tu autoridad sobre nosotros. No nos someteremos a su control. Forjaremos nuestro propio camino entre las estrellas. El gran salón de actos quedó en silencio. Por primera vez en 10.000. Durante años, una especie había desafiado abiertamente al Consejo Galáctico. Los alienígenas miraron a Rick conmocionados e incrédulos. Embajador, Scar fue primero en hablar. No puedes hablar en serio. Ninguna especie se ha negado jamás. Autoridad del Consejo. Las consecuencias serán severas. Rick miró directamente al embajador alienígena. Entendemos él. Consecuencias. Los aceptamos. La humanidad será libre, cueste lo que cueste. Como Rick. Al salir de la estación, comenzaron las sesiones de emergencia en todo el Consejo. Nunca se habían enfrentado a un desafío tan abierto. El Galaxy estaba a punto de cambiar para siempre. El almirante de la flota del Consejo, Crescent, se paró en el puente de su enorme buque de guerra, el Juicio Eterno. El comandante alienígena medía 12 pies de altura, tenía una gruesa piel gris y 6 poderosos brazos. Su especie, la Draori, había sido el ejecutor militar del Consejo durante 3.000 años. Ellos tenían. Nunca dejó de alinear a las especies rebeldes. Despliegue la armada, Crixton, ordenado en su profunda voz retumbante. Rodea completamente el espacio humano. Nada entra ni sale. A través de la galaxia. Cientos de naves de guerra alienígenas se movieron a su posición. El Consejo había reunido la fuerza militar más grande de la galaxia. Historia. Barcos de docenas de especies diferentes formaron un muro masivo alrededor del territorio humano. El bloqueo se extendió a través de años luz de espacio, cubriendo todos los caminos posibles hacia desde humanos. Mundos. Los extraterrestres confiaban en que esta demostración de fuerza rompería la resistencia humana en cuestión de días. Todos los demás, las especies de la galaxia se habían rendido. Inmediatamente, ante tal poder abrumador, el concilio esperaba. Para que los humanos no fueran diferentes, el coronel Danny Ray comandaba una pequeña nave de reconocimiento llamada Corredor Silencioso. Él era un hombre tranquilo de unos 30 años con ojos agudos y reflejos rápidos. Danny había pasado años
explorando los bordes exteriores del espacio humano, mapeando sistemas estelares desconocidos y observando amenazas. Amy, ¿eres tú? ¿Recibiendo todo esto? Danny preguntó a su oficial de comunicaciones. Amy Rodríguez había sido transferida a Dangis, nave para ayudar a analizar transmisiones alienígenas. Trabajaba en su estación escuchando la charla entre enemigos. Barcos. Los extraterrestres están hablando como si esto ya hubiera terminado, informó Amy. Ellos. Creo que nos rendiremos en cuanto veamos su flota. Danny estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones de los barcos enemigos. Algo le molestaba de lo que estaba viendo. La formación alienígena parecía impresionante, pero tenía serios efectos. Mira su posición, dijo Danny a su tripulación. Están enfocados en la intimidación, no en el deber real de bloqueo. Hay brechas en todas partes. Su piloto, la teniente Sarah Kim, se inclinó para mirar la exhibición. Tienes razón. Nunca han tenido que lidiar con alguien que realmente quería defenderse. En la Tierra, la doctora Susan Clark trabajó frenéticamente en su laboratorio de investigación. Era una científica brillante a los 40 años, con cabello castaño desordenado y anteojos gruesos. Durante años, ella había estado desarrollando nuevos tecnologías en secreto, preparándose para el día en que la humanidad pueda necesitarlas. Kevin, tráeme el campo cuántico. Generador. Susan llamó a su asistente. Kevin Brooks era un joven ingeniero que se había unido al equipo de Susan, directamente de la universidad. Estaba ansioso por probarse a sí mismo y trabajó más duro que nadie en el laboratorio. Doctor Clark, las pruebas de campo están dando positivo. Resultados, informó Kevin. La fase. Cambiar la tecnología realmente funciona. Susan sonrió por primera vez en semanas. Su equipo había desarrollado algo. Los extraterrestres nunca habían visto antes. Los barcos humanos ahora podrían atravesar las barreras energéticas convencionales utilizando tecnología de túnel cuántico. Lisa, empieza a preparar el primer prototipo para pruebas de campo, ordenó Susan. Lisa Parker era la ingeniera senior del equipo, una mujer de unos 30 años que podía construir cualquier cosa si se le da suficiente tiempo y recursos. Ella había estado trabajando en las modificaciones del barco durante meses. La fase. Drive está listo para su instalación, informó Lisa. Podemos tener el primer barco listo en 12 horas. Capitán Tony Martínez. Recibí sus órdenes al amanecer. Era un capitán de carguero que había pasado años. Suministro de suministros entre colonias humanas. Tony era un hombre duro de unos 40 años con manos callosas y rostro desgastado. De años en el espacio. ¿Quieres que haga qué? Tony le preguntó al almirante Hamilton sobre el enlace de comunicación. Lleva tu nave a través de bloqueo, respondió Lisa Hamilton. Colony 7 se está agotando. Suministros médicos. La gente morirá si no les ayudamos. Tony miró. Su pequeño buque de carga, el Lucky Strike, era viejo y maltrecho, pero tenía. Nunca lo defraudes. El equipo de Lisa Parker instaló la nueva unidad de fase durante la noche. ¿Lo superaré? Tony. Prometido. Esa gente cuenta con nosotros. La nave de Tony se acercó al alienígena. Bloqueo a toda velocidad. Los sensores enemigos lo detectaron de inmediato y enormes naves de guerra alienígenas se trasladaron a interceptar. Rayos de energía atravesaron el espacio, mientras los extraterrestres intentaban detener la nave humana. Activación de la unidad de fase. Tony anunció su pequeño equipo. El golpe de suerte parpadeó y se volvió transparente. Los rayos de energía alienígenas. Atravesó el barco como si no estuviera allí. Tony voló su nave directamente entre dos buques de guerra enemigos, invisible para sus sensores. ¡Hemos terminado! Tony gritó mientras su nave volvía al espacio normal por el otro lado. Durante el bloqueo, los comandantes de la flota alienígena observaron confundidos como él. La nave humana desapareció y reapareció más allá de sus líneas. Nunca antes habían visto algo así. Generalidades. Patricia Lee coordinó la respuesta humana desde su comando. La envió a Marte. Ella era una mujer dura de unos 50 años, que había luchado en todos los conflictos humanos importantes durante los últimos 20 años. Patricia. Entendí que esta sería una guerra larga, no una rendición rápida. Necesitamos organizar redes de resistencia en cada colonia. Patricia le dijo a su personal, los extraterrestres esperan que nos rindamos rápidamente.
En cambio, vamos a luchar contra ellos durante el tiempo que sea necesario. Colonia. El administrador Carl Thompson recibió las órdenes de Patricia en el mundo fronterizo de Nueva Texas. Era un hombre de unos 40 años, que había ayudado a construir la colonia de la nada. Carl conocía personalmente a todos los colonos y haría cualquier cosa para protégelos. No somos soldados, dijo Carl durante una reunión con él. Colonos. Pero no vamos a dejar que los extraterrestres nos digan cómo vivir. Comandante. Nicole Turner llegó a New Texas con un equipo de entrenadores militares. Ella era una mujer de unos 30 años que se especializó en tácticas de guerra de guerrillas. Nicole estudió cómo fuerzas más pequeñas podrían derrotar a las más grandes a lo largo de la historia humana. Los extraterrestres están acostumbrados a pelear batallas formales, explicó Nicole a los colonos. Pero vamos a luchar. Sucio. Los golpearemos donde no lo esperan y desapareceremos antes de que puedan responder. Comenzaron más barcos de suministro, deslizándose a través del bloqueo. Cada carrera exitosa demostró que el ingenio humano podía vencer a alguien. Tecnología. Los impulsores de fase funcionaron perfectamente, permitiendo que las naves se volvieran invisibles para los sensores enemigos. El Consejo. Los líderes vieron fracasar su bloqueo con creciente alarma. Especies que se habían sometido a la regla del Consejo por miles de años empezaban a hacerse preguntas. Si los humanos pudieran desafiar al Consejo, ¿por qué no podrían? El embajador Secar convocó una sesión de emergencia de la dirección del Consejo. El salón de actos se llenó, con representantes alienígenas preocupados. Los humanos no se comportan como otras especies, informó Zetar. No son intimidados por nuestra demostración de fuerza. En cambio, se están preparando para una resistencia extendida. Canciller Supremo Boxing. El antiguo líder del Consejo habló con una voz que resonó en toda la Cámara. Ninguna especie se ha resistido jamás. Nosotros por más de unos días. Los humanos eventualmente se romperán. Pero en el fondo, los líderes del Consejo estaban empezando a preocúpate. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que se fortaleciera a través de conflicto. Los humanos no eran como otras especies, y eso los hacía peligrosos. La nave de reconocimiento del coronel Danny Wright continuó monitoreando la flota alienígena. Observé cómo la confusión se extendía por sus filas. Los alienígenas esperaban una victoria rápida, no una resistencia prolongada. No están listos para este tipo de pelea, informó Danny al almirante Hamilton. De hecho, podríamos tener un casualidad. El bloqueo continuó, pero ya estaba fallando. La determinación humana y la creatividad estaban demostrando ser más fuertes que la tecnología y los números alienígenas. La galaxia comenzaba a cambiar. Cálido. El maestro Talvex estaba enojado. El enorme comandante alienígena se paró en el puente de su buque insignia, el borde de la muerte, observando. Los informes de bloqueo fallido se desplazan por sus pantallas. Su especie, los Efranos, era conocida en todo el mundo. Galaxy como los guerreros más hábiles. Habían conquistado cientos de mundos por el concilio a lo largo de los siglos. El bloqueo ha fracasado, gruñó Tolve a sus oficiales. Los humanos hacen el ridículo de nosotros con sus trucos. Es hora de la acción directa. La batalla de Zefria. La flota era el orgullo de las Fuerzas Armadas del Consejo. 50 enormes buques de guerra armados con las armas más avanzadas de la galaxia. Cada barco llevaba suficiente potencia de fuego para destruir un planeta entero. Tolve nunca había perdido una batalla en sus 300 años de servicio. Apunta a la colonia humana en Kepler 7, ordenó Tolvec. Mostraremos ellos lo que sucede cuando desafían al Consejo. La colonia 7 era un pequeño mundo agrícola al borde del espacio humano. 5.000. Los colonos vivían allí, cultivando alimentos para los otros asentamientos humanos. La colonia no tenía defensas militares y solo unas pocas oficiales de seguridad para mantener la paz. El teniente comandante Steve Johnson comandaba la pequeña seguridad de la colonia. Fuerza. Era un joven de unos 20 años que se había unido a la Fuerza de Defensa de la Tierra, esperando aventuras. En cambio, pasó 2 años manejando disputas menores entre agricultores y verificando los envíos de suministros. Señor, tenemos 50 alienígenas. Buques de guerra acercándose, informó su oficial de comunicaciones, Jenny Walls.
Ella era una mujer de unos 20 años que nunca había visto un combate real. Esteve miró la pantalla táctica y sintió su hundimiento del estómago. La flota alienígena era masiva en comparación con su pequeña fuerza. Él tenía 3 patrulleras convertidas y una docena de oficiales de seguridad. Los colonos tenían algunos equipos mineros y carga, barcos, pero nada que pudiera librar una batalla real. Jenny, envía un mensaje. Para todas las naves en el sistema, ordenó Esteve. Diles que necesitamos todas las embarcaciones que puedan. Vuela. Sally Adams era la jefa de mecánicos de la colonia. Ella era una mujer dura en su interior. Años 40 que podían arreglar cualquier cosa con un motor. Sally había pasado años modificando equipos de minería y transportistas de carga para trabajar mejor en el espacio. Esteve, puedo convertir estos barcos de carga en algo útil, dijo Sally por la radio. Dame 12 horas y algunos voluntarios. Tiene 6 horas, respondió Esteve. Eso es todo lo que tiempo tenemos. Sally y su equipo trabajaron frenéticamente para modificar el civil. Barcos. Soldaron blindaje en transportistas de carga y montaron láseres mineros en buques de transporte. Las modificaciones fueron toscas, pero efectivas. Estos barcos no fueron construidos para pelear, advirtió Sally, pero les darán una sorpresa a esos alienígenas. Llegó la flota Zefria, esperando una victoria fácil. El cálido maestro Tak vio a la pequeña fuerza humana esperando. Por ellos y se rieron. Las naves humanas parecían juguetes en comparación con sus enormes buques de guerra. Comienza el ataque, Tolve. Ordenado. Destruyelos a todos. Las naves alienígenas abrieron fuego con sus armas de energía. Rayos brillantes de destrucción cortados a través del espacio hacia los vasos humanos. Pero los humanos no lucharon como otras especies. En lugar de formar una batalla ordenada, líneas se dispersaron en todas direcciones. Esteve Johnson dirigió su pequeña fuerza con tácticas que ningún extraterrestre había visto jamás. Los humanos usaron asteroides para cubrirse, apareciendo para disparar tiros rápidos antes de desaparecer nuevamente. Apuntaron al motores y sistemas de armas de naves alienígenas en lugar de tratar de destruirlos por completo. Golpea y corre, llamó Esteve, por la radio, y no dejes que te inmovilicen. El capitán Ben Carter comandaba un barco minero convertido llamado The Rock. Hopper era un hombre de unos 30 años que había pasado años esquivando campos de asteroides mientras extraía metales valiosos. Ben sabía cómo volar en lugares peligrosos. «Siguiéndote, Esteve», Ben respondió mientras guiaba su barco detrás de un gran asteroide. Estos alienígenas no saben cómo luchar en los campos de asteroides. Los aliens. Se confundió y frustró. Estaban acostumbrados a batallas formales en las que los barcos se alineaban e intercambiaban fuego hasta que uno. Sai fue destruido. Los humanos lucharon como fantasmas, apareciendo y desapareciendo, antes de que los extraterrestres pudieran responder. La doctora Rachel Murphy observó la batalla desde la estación de investigación de la colonia. Ella era un xenobiólogo que había estudiado especies exóticas durante años. Rachel había notado algo importante acerca de cómo las diferentes especies del Consejo se comportaron. Esteve, apunta primero a sus naves de mando. Rachel llamó por la radio. La mayoría de estas especies tienen colmenas. Si interrumpe su liderazgo, se convierten en confundido. Esteve siguió el consejo de Rachel. Dirigió su pequeña fuerza en un ataque desesperado al buque insignia alienígena. Los humanos pululaban alrededor de la enorme nave como abejas enojadas, disparando sus matrices de comunicación y centros de comando. El cálido maestro Tolbe observó con asombro cuando su ataque cuidadosamente planeado se vino abajo. Sus oficiales pedían órdenes, pero el humano. Los ataques habían dañado sus sistemas de comunicación. Las otras naves alienígenas recibían órdenes contradictorias y, empezando a luchar ineficazmente. ¿Cómo están haciendo esto?, Tolbe exigió. Ellos. Tener solo unos pocos barcos pequeños. El comandante Frank Davis voló su transportador de carga convertido directamente al buque insignia alienígena. Era un hombre de unos 50 años que había luchado en varios conflictos fronterizos. Frank entendió que a veces lo mejor. La defensa fue una buena ofensiva. «Esto es por la humanidad», gritó Frank mientras embistía su nave contra la nave alienígena principal. «Motor,
La explosión dañó gravemente al buque insignia. Otros pilotos humanos. Siguió el ejemplo de Frank, usando sus barcos como armas cuando sus armas se quedaron sin municiones. Los extraterrestres nunca habían visto. ¡Qué coraje desesperado! La mayor Sandra Wright llegó con refuerzos justo cuando la batalla llegaba a su clímax. Ella comandó un pequeño escuadrón de embarcaciones militares reales que habían estado patrullando cerca. Sandra era una mujer. Tenía 40 años y se había entrenado para el combate espacial durante toda su carrera. Esteve, estamos aquí para ayuda. Sandra llamó cuando sus barcos se unieron al punto de combate. Trabajando juntos, los humanos lograron capturar un crucero alienígena que había sido dañado en los combates. Director de tecnología Mike Anderson dirigió un equipo de ingenieros que rápidamente comenzó a estudiar la tecnología alienígena. Esto es increíble, Mike reportado mientras examinaba los sistemas de naves alienígenas. Su tecnología es avanzada, pero no es muy creativa. Podemos mejora en esto. La batalla de la Colonia 7 terminó con una victoria humana. El Ceprian. La flota se retiró, dejando atrás su crucero dañado y cientos de guerreros muertos. Los humanos habían perdido varios barcos y pilotos valientes, pero habían demostrado algo importante. La noticia de la victoria se extendió rápidamente a través de Human espacio. Las colonias que habían tenido miedo comenzaron a prepararse para sus propias defensas. Si la Colonia 7 pudiera derrotar a una flota de batalla del Consejo, otros mundos podrían hacer lo mismo. El cálido maestro Tolbe informó de su derrota al Consejo con vergüenza. Los humanos no pelean como otros. Especie, explicó. Son impredecibles y están dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria. El Consejo. Los líderes se dieron cuenta de que enfrentaban un nuevo tipo de enemigo. Los humanos no solo se negaban a rendirse. Ellos fueron, de hecho, ganar batallas contra fuerzas superiores a través de la creatividad y la determinación. A la almirante Lisa Hamilton. Estudió los informes de batalla de su centro de mando. Ella vio cómo las tácticas humanas habían confundido y derrotado al extraterrestres. Los humanos estaban aprendiendo a pelear un tipo diferente de guerra. Enviar estas tácticas a todas las colonias, ordenó Lisa. Todo asentamiento humano necesita. Sepa cómo pelear así. La galaxia estaba cambiando. Por primera vez en miles de años, el concilio fue perdiendo batallas. Los humanos habían demostrado que el gran imperio galáctico podía ser derrotado con coraje e ingenio. Capitán. LV-Net se paró en el puente del Terran Starfire, la primera nave construida completamente con tecnología alienígena mejorada. Era una mujer de unos 30 años con cabello corto y negro y ojos decididos. Lara ha sido elegido para dirigir humanidades. Primera fuerza de ataque en territorio enemigo. Todos los barcos se reportan listos, anunció su oficial táctico, el teniente Gary Wilson. La flota expedicionaria terrana constaba de 20 naves, cada una equipada con las mejores modificaciones humanas de tecnología alienígena capturada. Labra miró en el mapa estelar que muestra el espacio del Consejo. Durante meses, las fuerzas humanas habían estado defendiendo sus colonias y ganando batallas. Ahora era el momento de llevar la lucha al enemigo. Ponga rumbo al sistema Lyre, ordenó Lavar. Es hora para cazar a algunos líderes del Consejo. A lo largo de la galaxia, el Consejo enfrentó un caos diferente a todo en su historia. El orador velano del colectivo Altarion se paró ante la asamblea de emergencia, agitando sus tentáculos. Angustia. Las victorias humanas están extendiendo la rebelión por todo nuestro territorio, informó Velinot. 12 especies han declarado la independencia. En el último mes, nuestro imperio se está desmoronando. Los antiguos alienígenas en el salón de actos emitían sonidos de pánico y confusión. Ellos gobernaron la galaxia durante tanto tiempo que habían olvidado cómo lidiar con amenazas reales. Oficial de inteligencia Greg Adams. Trabajó en su estación a bordo del Terran Starfire. Era un hombre tranquilo de unos 20 años que había pasado años estudiando extraterrestres, patrones de comunicación y comportamiento. Greg había estado siguiendo los movimientos de liderazgo del Consejo durante semanas. Capitán, encontré algo grande. Greg informó que el centro de comando móvil del Consejo escondiéndose en el sistema Vega. Es un barco enorme llamado la Voluntad del Soberano. Lava estudió los datos de inteligencia. En su pantalla,
La voluntad del soberano era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales y estaba protegida por una flota completa de buques de guerra. Sirvió como sede de consejo cuando necesitaban moverse rápidamente. ¿Cómo nos acercamos lo suficiente a capturarlo?, preguntó Lava. El barco sigue rutas de patrulla predecibles, explicó Greg. Si podemos adelantarnos a ellos, podríamos ser capaces de preparar una emboscada. El ingeniero Ryan Clark había estado trabajando en modificaciones para el salto de la nave humana. Conduce. Era un joven de unos 20 años que entendía la tecnología alienígena mejor que la mayoría de sus colegas. Ryan descubrió que la ingeniería humana podía mejorar casi cualquier sistema alienígena. Capitán, descubrí cómo eliminar el tiempo de carga entre saltos. Ryan informó. Nuestros barcos ahora pueden saltar desde sistema a sistema al instante, mientras que los alienígenas aún necesitan esperar entre saltos. Labra sonrió. Esto fue exactamente el tipo de ventaja que los humanos necesitaban. ¿Cuánto tiempo antes de que se actualicen todos los barcos? 6 horas, respondió Ryan. Pero tendremos que apagar los motores por completo durante el proceso de modificación. El humano, Fried, encontró un campo de asteroides oculto para hacer sus modificaciones. Ryan y su equipo trabajaron frenéticamente para instalar las nuevas unidades de salto en cada barco. Los extraterrestres nunca esperarían que los humanos se movieran tan rápido por el espacio. El comandante Scott Thompson dirigió un equipo especial de abordaje entrenado para el combate barco a barco. Él era un hombre en su 40 años que habían servido en el ejército durante 20 años. Scott entendió que capturar vivos a los líderes enemigos era más valioso que destruirlos. Recuerden, necesitamos prisioneros, dijo Scott a su equipo. Los líderes de consejo saben cosas que podrían terminar esta guerra más rápido. La persecución comenzó cuando la flota humana interceptó a los soberanos cerca de un gigante gaseoso. El barco de mando del consejo era enorme, protegido por 50 embarcaciones de escolta y armado con las armas más avanzadas de la galaxia. Todos los barcos atacan el patrón Delta. Labra ordenó. Golpea a sus escoltas. Primero, luego ve por la nave de mando. La batalla fue diferente a todo lo que los alienígenas alguna vez lo había experimentado. Naves humanas aparecían y desaparecían alrededor de la flota enemiga usando Se mejoraron las unidades de salto para atacar desde ángulos imposibles. Los extraterrestres no pudieron predecir dónde aparecerían los humanos. Siguiente. El capitán Derek Wilson comandó el escuadrón de combate adjunto a la flota. Era un hombre de unos 30 años, que se había entrenado como piloto desde la infancia. Derek dirigió sus pequeñas y rápidas naves en ataques coordinados que confundió a los defensores alienígenas. Están tratando de rodearnos, Derek llamó la radio, pero somos demasiado rápidos para ellos. Los combatientes humanos pululaban alrededor de él. Naves alienígenas como insectos enojados. Apuntaron a sistemas de armas y generadores de escudos, debilitando las embarcaciones más grandes. Para el ataque principal, los soberanos intentarán escapar, pero las modificaciones de Ryan Clark hicieron que las naves humanas más rápido que cualquier cosa que tuvieran los alienígenas. La flota de Laura se quedó con el masivo nave de mando a través de 3 sistemas estelares. Los tenemos acorralados. Amante anunciado. Todos los barcos se preparan para la acción de abordaje. El equipo de Scott Thompson usó cargos de corte para abrirse paso entre los soberanos. Los humanos se abrieron paso a través de pasillos llenos de alienígenas. Defensores. Los guardias de élite de consejo nunca se habían enfrentado a soldados humanos en combate cuerpo a cuerpo. Los alienígenas eran más fuertes y tenían mejores armas, pero los humanos eran más creativos y decididos. El equipo de Scott usaron explosivos y armas improvisadas para vencer a sus enemigos. Consejo. Cámara asegurada, informó Scott mientras su equipo capturaba el centro de comando del barco. Tenemos prisioneros. La inteligencia. La recuperación del equipo de Scott fue increíble. Los archivos secretos del Consejo revelaron la ubicación de su fortaleza oculta, lugar llamado el Trono Eterno. Durante más de 10.000 años, esta instalación había permanecido completamente secreta. Está en el Nebulosa Centauri, informó Greg Adams mientras estudiaba los datos capturados. El Nebula lo oculta de todos los sensores.
No es de extrañar que nunca pudiéramos encontrarlo. Mientras tanto, la teniente coronel Janet Miller trabajó con grupos rebeldes en todo el espacio del Consejo. Era una mujer de unos 40 años que se especializaba en trabajando con culturas alienígenas. Janet había aprendido a comunicarse con docenas de especies diferentes. Los humanos son ganando, dijo Janet en una reunión de líderes rebeldes. Tu gente puede ser libre si nos ayudas a luchar contra el Consejo. Él, Cathy Mining Guild, fue uno de los primeros grupos en rebelarse abiertamente. Capataz Griggs, criatura masiva parecida a una roca, se había cansado de las demandas de tributo del Consejo. Mi gente ha minado medallas por el Consejo durante 1000 años, rugió Grito. No hemos recibido nada a cambio. Los humanos nos ofrecen asociación, no esclavitud. La rebelión se extendió más rápido de lo que nadie esperaba. Especies que habían sido conquistadas siglos atrás recordaban lo que significaba la libertad. Comenzaron a atacar al Consejo, instalaciones y negándose a pagar tributo. Los líderes del Consejo capturados fueron llevados ante el almirante Hamilton para interrogatorio. Los antiguos alienígenas nunca antes habían sido prisioneros y no entendían lo que les estaba sucediendo. Su imperio está terminado. Lisa Hamilton le dijo al patriarca del Consejo durante el interrogatorio. Tu propia gente es rebelándose contra ti. La respuesta del líder alienígena sorprendió a todos. Esto es imposible. El Consejo ha gobernado durante 10.000 años. Somos el orden natural de la galaxia. Ya no, respondió Lisa. La galaxia está cambiando. De vuelta. La Terran Starfire, Labra Venet preparó su flota para la misión más peligrosa hasta el momento. El Eterno. El trono era el corazón de poder del Consejo. Si pudieran capturarlo, la guerra habría terminado. Todos los barcos, prepárense para saltar a el Centauri. Nebulosa, ordenó LVA. Vamos a terminar esto. La flota humana desapareció en el hiperespacio, rumbo a la batalla final. Detrás de ellos, la galaxia ardía en rebelión como especie. Después de que Species declarara su independencia del gobierno del Consejo, el antiguo orden se estaba desmoronando, y la humanidad estaba liderando la carga hacia la libertad. La nebulosa Centauri era una nube masiva de gas y polvo que se extendía por varios sistemas estelares. Escondido en lo profundo de sus colores arremolinados estaba lo eterno. Trono, la fortaleza secreta donde vivía el verdadero poder del Consejo. Durante 10.000 años, ningún enemigo había encontrado esto. Lugar. El almirante Chris Baker comandó la flota humana más grande jamás reunida. Encima, 200 naves de cada colonia humana se habían unido al asalto final. Chris era un hombre de unos 50 años que había luchado en batallas espaciales durante toda su carrera, pero nada lo había preparado para este momento. Todos barcos, mantengan el silencio de la radio, ordenó Chris. Necesitamos acercarnos antes de que nos detecten. La nebulosa hizo estragos, con sensores y comunicaciones. Los gases arremolinados imposibilitaban el funcionamiento de los sistemas de detección de largo alcance. Adecuadamente, esto había protegido el trono eterno durante siglos, pero ahora ayudaría a los humanos a acercarse. Coronel María Santos lideró el equipo de infiltración que ingresaría a la fortaleza desde adentro. Ella era una mujer de unos 40 años que, especializado en operaciones encubiertas. María había estudiado los planos de la fortaleza. Capturado de los soberanos, Will sabía exactamente dónde atacar. Recuerda, nosotros. Necesito llegar a la Cámara del Consejo antes de que comience el asalto principal, dijo María a su equipo. Una vez que comience el tiroteo, ellos podrían intentar escapar. El trono eterno era más grande que la mayoría de las lunas. Su antigua, las paredes estaban cubiertas de armas que podían destruir flotas enteras. Miles de soldados alienígenas custodiaban cada entrada y pasillo. La fortaleza nunca había sido atacada con éxito en su larga historia. El capitán Derek Wilson dirigió el ataque de combate que comenzaría la batalla. Su escuadrón había sido modificado, con la mejor tecnología humana y pilotado por voluntarios de cada colonia. Derek sabía que muchos de sus pilotos no sobrevivirían a la pelea que se avecina. Todos los luchadores, siga mi ejemplo, llamó Derek por radio. Necesitamos despejar un camino para la fuerza principal. La batalla espacial comenzó cuando los cazas de Derek emergieron de la nebulosa
y atacaron él. Defensas de la fortaleza. Los antiguos sistemas de armas cobraron vida, llenando el espacio con rayos de energía mortales. Naves humanas explotaron en brillantes destellos de luz, mientras luchaban por acercarse. Pero los humanos habían aprendido a luchar contra la tecnología superior. Usaron enjambre, tácticas, abrumando las defensas de la fortaleza con números absolutos. Por cada nave humana destruida, 2 más tomaron su lugar. La red defensiva está fallando, informó la teniente comandante Beth Anderson desde su barco de asalto. Estamos pasando. Dentro de la fortaleza, el sargento de primera clase Matt Rodríguez dirigió el asalto terrestre a la entrada principal. Era un joven de unos 20 años que se había ofrecido voluntario para la parte más peligrosa de la misión. Matt y su equipo tuvieron que luchar a través de pasillos llenos de defensores alienígenas. «Sigue moviéndote, Matt», gritó mientras fuego láser llenaba el pasillo a su alrededor. «No podemos dejar que nos detengan aquí». Los guardias alienígenas dentro del Fortress nunca se había enfrentado a soldados humanos. Estaban acostumbrados a ser formales, predecibles. Batallas. Los humanos lucharon con creatividad desesperada, usando explosivos y armas improvisadas para vencer a sus enemigos. La coronel María Santos y el equipo de infiltración llegó a la Cámara del Consejo a través de túneles de mantenimiento. Los antiguos alienígenas dentro habían gobernado él. Durante tanto tiempo no pudieron creer que alguien se atreviera a atacar su fortaleza sagrada. El patriarca conciliar se sentó en su trono de cristal, rodeado de los alienígenas más antiguos y poderosos de la galaxia. Él era una criatura tan antigua que su especie había sido olvidada por la mayor parte de la galaxia. Cuando habló, la voz resonó con la autoridad de 10.000 años. «Imposible», susurró el patriarca como soldados humanos. Irrumpió en la cámara. «No, uno puede llegar a este lugar. Nadie puede desafiar el orden eterno». María Santos se paró frente al gobernante alienígena con su arma levantada detrás de ella. Los sonidos de la batalla resonó a través de la fortaleza mientras las fuerzas humanas se abrían paso más profundamente en la estructura. «Tu orden eterna ha terminado», María dijo. «La galaxia ahora pertenece a todos, no solo a ti». En ese momento, la presidenta Ellen Carter llegó en el buque insignia humano. Ella había insistido sobre estar presente en esta confrontación final. Ellen era la líder que había tomado la decisión de rechazar el consejo, autoridad, y ella quería llevarlo hasta el final. «Llévame a la fortaleza», ordenó Ellen. El sistema de comunicación cobró vida, llevando la voz de Ellen a todos los rincones del trono eterno. Sus palabras fueron: «También se transmite a las fuerzas rebeldes de toda la galaxia». «Gente de la galaxia», comenzó Ellen, «durante 10.000 años habéis vivido bajo el dominio de tiranos que reclamaban el derecho a controlar vuestras vidas. Hoy, eso termina. En la Cámara del Consejo, los antiguos alienígenas escucharon con creciente horror mientras Ellen continuaba hablando. «Somos humanos, y creemos que cada especie tiene derecho a elegir su propio destino. No vinimos aquí como conquistadores. Vinimos como libertadores». El patriarca conciliar luchó por comprender lo que estaba sucediendo. En su larga vida, nunca encontré seres que rechazaran el orden natural del gobernante y gobernaran. «Debes someterte», le dijo el patriarca a María Santos. «Así han sido siempre las cosas. Los fuertes gobiernan a los débiles. Los antiguos gobiernan a los jóvenes». «Ya no», respondió María. «Todos somos iguales bajo las estrellas». La batalla por la fortaleza alcanzó su clímax cuando las fuerzas humanas capturaron la sala de control central. Los antiguos sistemas de armas se cierran abajo uno por uno mientras los ingenieros humanos tomaban el control. El trono eterno, inconquistable durante 10 milenios, cayó ante determinación humana. El caza del capitán Derek Wilson atravesó las bahías del hangar de la fortaleza, impidiendo cualquier. El Consejo evita que los barcos escapen. La flota humana rodeó la enorme estructura. Completamente asegurada la fortaleza, el almirante Baker informó a presidente Carter. El comando militar del Consejo es destruido. Por toda la galaxia, la noticia se difundió más rápido que la luz. Especies que habían sido esclavizados durante siglos celebraron su libertad.
El gremio minero Cati declaró su independencia. El colectivo Altarion se deshicieron de sus cadenas. Docenas de otras especies siguieron su ejemplo. La rebelión se convirtió en revolución. El imperio de Consejo colapsó cuando las especies miembros se dieron cuenta de que ya no tenían que hacerlo. Obedece a los antiguos tiranos. La libertad se extendió de mundo en mundo como reguero de pólvora. 3 meses después, la embajadora Julie Thompson se sentó en una sala de conferencias en el mundo neutral de Haven Station. Ella era una mujer. Tenía 40 años y había sido elegida para ayudar a crear un nuevo gobierno para la galaxia. Alrededor de la mesa se sentaron representantes de docenas de especies recién liberadas. La Alianza de Mundos Libres se basará en cooperación voluntaria, explicó Julie. Ninguna especie será obligada a unirse. No, uno se verá obligado a obedecer leyes que ellos no ayudaron a crear. El antiguo Consejo. Species luchó por comprender este nuevo concepto. Habían vivido con la tiranía durante tanto tiempo que la libertad parecía imposible. ¿Qué pasa si hay disputas entre mundos?, preguntó el portavoz de los Altarios. Hablaremos y encontraremos soluciones juntos. Julie respondió. Las personas libres siempre pueden encontrar formas de trabajar juntas. El nuevo gobierno no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. En lugar de uno, especies gobernantes se controlaban a todos los demás. Todas las especies tenían las mismas voces. Las decisiones se tomaron por discusión y acuerdo, no por la fuerza. Almirante Hake Morrison, ahora ascendido después de sus años de combate, se paró en la plataforma de observación de la Estación Alfa de Defensa Terrestre. Miró a las estrellas y pensó sobre cuánto había cambiado. La galaxia era libre y la humanidad había mostrado el camino. Lo hicimos, le dijo Hake al almirante Hamilton, que se había unido a él en la ventana. Sí, respondió Lisa. Pero ahora viene la parte difícil. Es más fácil pelear una guerra que construir una paz duradera. La galaxia estaba entrando en un nuevo edad. Por primera vez en 10.000 años, todas las especies tenían derecho a elegir su propio camino entre las estrellas. La tiranía del Consejo había terminado, reemplazada por una confederación de mundos libres trabajando juntos. La humanidad no había conquistado la galaxia. Ellos lo habían liberado. La mayor victoria no se obtuvo a través de armas o tecnologías superiores, sino a través de la simple creencia de que todos, los seres inteligentes, merecían libertad. Las estrellas ahora pertenecen a todos.